Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu propósito en mí. Un nuevo día, paz y esperanza. Con los pastores Albeiro y Ofir Miranda, desde el Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare. Jesús, mi amor, dueño de mi alma. Tu propósito en mí. Sean todos bienvenidos. Un nuevo día de mucha bendición acaba de iniciar. Busquemos de la presencia del Señor para que podamos hacer su voluntad. Bienvenidos nuevamente a Tu propósito en mí. Damos gracias al Señor por este maravilloso día que acaba de iniciar y siempre busquemos hacer la voluntad del Padre Celestial. Recuerda también que estamos como pastores Albeiro Miranda y Ofir Urrea en nuestro canal de YouTube, en nuestra página en Facebook. Recuerda darle no solamente seguir, también dale me gusta y entre todos extendamos el reino de los cielos en esta hermosa tierra de Colombia, aquí hay en muchos otros lugares, allí en Estados Unidos, allí en Europa también, gloria al Señor, en Nicaragua, que de donde quiera que nos estés escuchando, podamos extender el reino de los cielos. De hecho que sí, amada esposita, qué bueno entender que Dios hoy nos da este regalo, este privilegio de un nuevo día y por eso con toda certeza podemos decirte muy buenos días, que el Señor te bendiga como solamente Él lo sabe y lo puede hacer. Y te cuento que hoy tenemos Proverbios capítulo 16, versículo 20, el versículo para reflexionar, lo leemos siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice así: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. La Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera: los que están atentos a la instrucción prosperarán. Los que confían en el Señor se llenarán de gozo. Así que, ¿qué nos toca? Recibir instrucciones de parte de nuestro Dios, lo cual garantiza que usted y yo vamos a terminar en un buen puerto. Esa es la enseñanza, el consejo que Dios hoy nos da a ti y a mí. Amor, y mira que muchas personas dicen, ¿cuál será la clave para ser prosperados? Y van a un lado al otro a ver si de pronto le dicen, ¿qué puedo hacer para ser prosperados? De pronto muchos van a donde el brujo para que le lean la mano, para que le lean el tabaco, porque quieren ser prosperados, que les den una agüita para un riego para ser prosperados. Pero ¿cuál es la clave para ser prosperados conforme a la palabra del Señor? Es estar atentos a la instrucción de la palabra del Señor, confiar en Dios con todo nuestro corazón. Deuteronomio 28, si tú quieres léelo en casa y vas a encontrar la clave para que te vaya bien en esta tierra y también en la vida eterna. Hoy oramos para que Dios te bendiga, te sustente, te cuide, te guarde y hoy sea un día lleno de muchas y grandes bendiciones para ti y todos los tuyos en Cristo Jesús. Amén. Y como si fuera poco, hoy Dios nos sigue hablando a través de la carta que venimos estudiando, que es precisamente segunda de Timoteo. Vamos en el capítulo 2 y hoy vamos a estudiar los versículos 17 y 18. No podemos perder de vista que Dios está hablando de un obrero aprobado, las características de ese obrero aprobado. ¿Y qué dice en el versículo 17 y 18? Y su palabra carcomerá. Yo creo que toca leer el versículo 16 para entender el contexto y podemos entender los versículos 17 y 18. Dice así el apóstol Pablo: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. El versículo que estudiamos ayer. Y versículo 17 dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Mire, mi amado hermano, que Dios es muy sabio. Dios conoce la necesidad espiritual de la iglesia. Dios sabe cuál es el alimento espiritual que la iglesia necesita. Y ayer Dios aconsejaba a través del apóstol Pablo, hablándole a su hijo espiritual Timoteo, le decía que evitara
esas conversas profanas y vanas, es decir, de profanas y vanas palabrerías, porque no van a traer un buen resultado. Y aquí dice, y esa palabra torcida, esa palabra que está fuera del contexto bíblico, dice que esa palabra carcomerá como gangrena. La palabra, por eso la Biblia dice que ella es como espada de filo. Si usted la utiliza bien, nos va a hacer bien, pero si se utiliza de una manera contraria, ella va a hacer efectos desastrosos. Ella es vida al que la usa para bien, o muerte para aquel que la usa para mal. Dice, de los cuales son Himeneo y Fileto. Sí, dos personas que en un momento dado conocieron la verdad, pero se extraviaron y comenzaron a hablar y a creer cosas que la Biblia no dice, producto del orgullo, producto de una alma no sana, y se desviaron de la verdad. Y sea que se desviaron de la verdad, ahora están practicando la mentira, cosas que no van conforme a la palabra. Dice el 18, ya que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. No solamente que tienen una mente corrupta, una mente ya llena de engaño, sino que ese engaño y esa mentira que ellos creyeron, ahora la están multiplicando. Que Dios te guarde de cometer errores semejantes. Dios te permitió un día conocer la verdad para que andemos tras esa verdad. Allí Pablo advierte sobre la propagación de falsas enseñanzas que pueden dañar la fe de algunos. Específicamente menciona a Himeneo y Fileto, quienes negaban la resurrección, causando confusión y desestabilizando la fe de ciertos creyentes, o de muchos creyentes, diría yo. Por eso usted y yo determinemos conocer la verdad para alinearnos a ella. Gústele o no le guste, usted diga, Señor, la voy a cumplir, gústeme o no me guste, porque eso es lo que garantiza nuestro seguro de vida eterna. Esposita amada. Amado, y es que cuando encontramos esa palabra que va de antesala al versículo 17 y 18, encontramos en el versículo 16 que habla de profanar, ¿no? Dice la palabra del Señor que nosotros debemos de evitar a aquellas personas que profanan la palabra del Señor, y el versículo 17 y 18 nos dice por qué. Porque corremos el riesgo de que nos desvíen de la verdad de la palabra del Señor. Porque esa palabra de personas que profanan el evangelio, que profanan lo que la Biblia dice, ¿qué es profanar? Primero que todo, digamos, profanar es un verbo que significa tratar algo sagrado o respetable de manera irrespetuosa. Eso es profanar. Profanar es hablar mal de algo sagrado, y no hay nada más sagrado que la palabra del Señor. Entonces, cuando escuchamos personas, enseñanzas, doctrinas que van en contra de la palabra del Señor, estamos escuchando a personas profanas, que dice la palabra del Señor que cuál es el propósito de esas palabras, o del diablo a través de esas palabras o de esas doctrinas, es empezar a entrar como gangrena, como el cáncer, como eso que aparentemente no está pasando nada. Hay personas que no se dan cuenta que hay cáncer hasta que no sienten algún síntoma, y algunos ya está demasiado avanzado y ya definitivamente ya no se pudo hacer nada. Así hay muchas palabras de personas que enseñan cosas erradas en contra de la Biblia que no deberíamos de escucharlas. ¿Por qué? Porque es que las palabras son semillas. Las palabras van entrando en el corazón de la persona, van entrando ahí en sus pensamientos y van haciendo ahí un abono, y al final esa semilla va a dar un fruto, y cuando es una semilla errada va a desviar a la gente del evangelio, del cielo, del reino de los cielos, que no es el propósito de Dios. Dios envió a Jesucristo para que todos nos acercáramos a Jesucristo, lo aceptáramos como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y que en el nombre de Jesucristo fuese doblada toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pero también el Señor, el Padre Celestial,
dijo a través de Jesucristo que no nos dejaría solos, que enviaría al Espíritu Santo, que iba a ser nuestro consolador y que iba a ser el que nos iba a guiar a toda verdad, que nos iba a convencer de justicia, de pecado, de juicio, que nos iba a recordar todas las cosas. Entonces tampoco podemos hablar mal del Espíritu Santo de Dios y tampoco podemos negar al Padre, porque el que niega al Padre niega al Hijo. Y entonces es donde nosotros vamos a la palabra del Señor, que tenemos que apartarnos de todo aquel que habla de que el Espíritu Santo de Dios es una fuerza, que habla que el Señor Jesucristo es solo, que no está el Padre, el Dios creador de los cielos y de la tierra, que no está el Espíritu Santo de Dios, o que alguien que habla solamente que el Espíritu Santo de Dios. No, nosotros tenemos que encontrar lo que la Biblia nos dice. 3 son los que dan testimonio en el cielo y en la tierra. ¿Quiénes son? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que yo te invito en este día, de parte de Dios, que comamos más palabra, que estudiemos más palabra, para que nunca seamos desviados de la verdad. Así pues, terminemos esta reflexión diciéndole: Señor Dios Todopoderoso, gracias porque hoy tú nos haces responsables de que el mal uso de las palabras no nos van a traer buenos resultados, oh Dios del cielo, así como Himeneo y Fileto, que fueron conocedores de la verdad, pero que ahora estaban desviados y que estarían conduciéndose hacia el infierno, papá. Y no solamente ellos, sino que estaban arrastrando a mucha gente, papá. Yo te ruego que tú los permitas, oh Dios del cielo, que así como ellos estaban diciendo que ya la resurrección se había efectuado, no, eso no es, así no es. Señor, entonces que nosotros estemos muy pendientes de que si algo no va alineado totalmente a la Biblia, eso no lo podemos creer, Señor. Te damos gracias por el Espíritu de Dios que nos da la capacidad de filtrar la verdad y no para que, es decir, para que vivamos la verdad y no la mentira. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y nuevamente hoy deseamos que la gracia, la bendición de Dios sea para ti y para los tuyos en todas las áreas. Dios te bendiga. Feliz día. Esta fue una realización del Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare, con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información, llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu Propósito en Mí.